que los jueces constitucionales deberían renunciar y que debería iniciar una investigación seria que determine si existieron o no las coimas y los cohechos denunciados. Este especial, como siempre, no pretende acusar ni juzgar a nadie, solamente exponemos los hechos y serán ustedes, señores televidentes y las propias autoridades, quienes saquen sus conclusiones. Hoy les revelaremos la existencia de 3 contratos adicionales que la Cervecería Nacional suscribió con el principal acusado, Alfredo Larrea Gijón, que sumados superan el $1.800.000 como honorarios profesionales. Hasta el día de hoy estos contratos no fueron revelados. Con este hecho aparece una nueva punta de ovillo difícil de desenredar. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Pantalla Real. El tema del día de hoy, los cheques espumosos. Soy Iván Moreta y esto es Pantalla Real, edición especial. ¿Qué tal? Buenas noches a esta edición especial de Pantalla Real. El tema del día de hoy, los cheques espumosos. Lo que verán a continuación es una exposición de los hechos en torno al escándalo de la Corte Constitucional y la Cervecería Nacional. Queremos dejar en claro que Pantalla Real, a través de nuestra coordinadora Patricia Nogales, invitamos por escrito y formalmente que concurra a este CED al doctor Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, quien mediante esta carta, esta es la carta, vía mail, nos expresó lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Dice: estimada Patricia, recibo un cordial saludo y un agradecimiento por la invitación. Lamentablemente, dice la carta, el doctor Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional, no va a poder acudir a la entrevista, pues a la hora que usted me indica, el señor presidente tiene una audiencia y fue agendada días anteriores, por lo que le impide asistir al noticiero que usted coordina, dice la carta. De antemano le agradezco y le ofrezco disculpas, especialmente la entrevista se puede dar en otra ocasión. Me suscribo de usted y lo firma Carolina Paredes, analista de prensa. De igual manera, realizamos la invitación formal a un representante de Cervecería Nacional y esta es la carta mediante la cual se excusan de concurrir a una entrevista en nuestras instalaciones. La carta dice exactamente esto: estimada Patricia, recibe un cordial saludo. Por medio del presente me es oportuno excusarnos de no poder asistir a la entrevista solicitada al señor Carlos Andretta de Cervecería Nacional por motivos de fuerza mayor. Esperamos en algún momento poder retomar el contacto y ayudarte en lo que esté a nuestro alcance, ya que para nosotros es un gusto poder trabajar con ustedes dándoles las facilidades del caso. Te adjunto mis números telefónicos en caso de requerir cualquier información relacionada con este tema. Marta Pine Andrade, Relaciones Públicas de la Cervecería Nacional. Entonces, que quede muy claro, nosotros hemos pedido las entrevistas con los actores e involucrados en las denuncias que ustedes van a ver. De todas maneras, durante la elaboración de las piezas periodísticas que ustedes verán a continuación, siempre hemos tratado de incluir la posición, tanto de la Corte Constitucional como de la Cervecería Nacional, en la medida que ha sido posible, por supuesto. ¿Qué tal, Nora Belén? ¿Qué tal, Iván? Bienvenidos a nuestro especial de investigación periodística. Hoy hemos recogido los detalles minuciosos de todos los elementos que fueron publicados en los medios de comunicación sobre el escándalo y las denuncias de supuesta corrupción con el fallo de la Corte Constitucional en el caso del reclamo de los extrabajadores que pedían sus utilidades por más de $90 millones. Aquí iniciamos nuestra edición especial. Porque ellos sabían que estos que firmaron aquí hay un cohecho. Cheques espumosos. Cuando nació la Corte Constitucional se produjeron muchas críticas sobre la forma en que fue creada la famosa Corte Constitucional para el periodo de transición. Es por eso que al inicio de nuestro especial es necesario que conozcamos a los 9 jueces constitucionales que integran este organismo que se ha convertido en un tribunal de máxima instancia constitucional. Veamos.
Nuestro país cuenta con una Corte Constitucional ubicada en vanguardia del control constitucional que se ejerce en América Latina y cumple dos objetivos fundamentales. Primero, defender el principio de la supremacía constitucional. Segundo, proteger los derechos humanos para fortalecer y consolidar con eficacia y eficiencia el Estado constitucional de derechos y justicia. De conformidad con el artículo 429 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede está en la ciudad de Quito. En cuanto a su estructura de conformidad con el artículo 432 de la Constitución de la República, la Corte está integrada por 9 miembros que ejercen sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Sus miembros desempeñarán sus cargos por un periodo de 9 años, sin reelección inmediata, y serán renovados por tercios cada 3 años. Así tenemos el presidente de la Corte Constitucional, el doctor en jurisprudencia, Patricio Pazmiño Freire, abogado de la República y máster en Ciencias Sociales desde el año 2007, preside el máximo organismo de defensa de los derechos constitucionales. Profesionalmente ha trabajado en la consultoría, investigación y defensa de los derechos humanos, laborales, indígenas y ambientales en Bolivia y en Ecuador. En el 2005 fue candidato de las organizaciones de derechos humanos del Ecuador para Defensor del Pueblo. Es miembro del Observatorio Mundial a la Deuda Externa y a la Asociación Americana de Juristas, entre otros. Vicepresidente de la Corte Constitucional, Edgar Zárate Zárate. Es doctor en jurisprudencia, abogado de la República. Profesionalmente se ha dedicado al libre ejercicio del derecho y a la docencia universitaria. En los años 2003 y 2005 fue candidato idóneo para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2006 se desempeñó como primer vocal alterno del Consejo Nacional de la Judicatura y luego como vocal principal hasta el 2007. Entre los jueces tenemos: jueza de la Corte Constitucional, Ruth Zeni Pinargote, doctora en jurisprudencia y abogada de la República. Tiene una especialización superior en Derecho Procesal. Fue la primera mujer ecuatoriana en presidir una Corte Superior de Justicia en el país. Ocupó el cargo de presidente en la Corte Superior de Justicia en Portoviejo en 1989 y fue reelecta en 1992. Desde 1986 es catedrática de la Universidad Laica Eloy Alfaro. En el campo jurídico es autora de obras sobre la deuda de alimentos, el derecho a la honra y a la intimidad. Juez de la Corte Constitucional, Manuel Viteri Olvera. Es doctor en jurisprudencia y abogado de la República. Tiene estudios de 4º nivel en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Sus líneas fundamentales de investigación son el Derecho Constitucional, el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal. Es catedrático de Práctica Penal en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Desde 1998 es asesor del Movimiento de Mujeres de los Ríos, es autor de casi una decena de libros y por su trabajo profesional ha recibido varios merecimientos honoríficos. Juez de la Corte Constitucional, Alfonso Luz Yunes. Es doctor en jurisprudencia y abogado de la República. Además, es especialista en gestiones de procesos educativos y magíster en gerencia educativa. Juez de la Corte Constitucional, Roberto Brunis Lemaire. Doctor en jurisprudencia y abogado de la República. Máster y especialista en ciencias penales y criminológicas. Tiene diplomados en Derecho Penal y Procesal Contemporáneo y Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Jueza de la Corte Constitucional, Nina Pacari Vega, doctora en jurisprudencia y abogada de la República con especialidad en derechos humanos e indígenas. En el año 2003 fue canciller de la República, es capacitadora permanente en talleres con los pueblos indígenas y profesora en universidades de Costa Rica, Ecuador, España y México. Tiene numerosas publicaciones en revistas académicas y libros, editados en Ecuador y en el extranjero, sobre temas vinculados al derecho indígena. Ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trabajo y defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por su accionar público, entregados por organizaciones nacionales y extranjeras. Juez de la Corte Constitucional, Patricio Herrera Bentancur, doctor en jurisprudencia y abogado de la República. Su trabajo profesional se ha vinculado principalmente al libre ejercicio profesional. Ha sido asesor jurídico en asuntos penales, laborales y civiles de empresas privadas y gremios, y asesor personal de la expresidenta del Ecuador, Rosalía Arteaga. Juez de la Corte Constitucional, Hernando Morales Vinuesa, doctor en jurisprudencia y abogado de la República. Se desempeñó como asesor parlamentario en el Congreso Nacional. Además fue profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador durante 19 años y del Instituto Nacional Mejía por 15 años. Nora Belén Valencia, Pantalla Real.
Una vez que conocimos a los jueces constitucionales, tenemos que decirles que más de 1.600 trabajadores de la Corte Constitucional iniciaron sendos procesos legales para reclamar el no pago de las utilidades por más de 10 años de la Cervecería Nacional. El monto reclamado es realmente alto, supera los 90 millones de dólares. La batalla jurídica se inició a nivel laboral, luego pasó a los jueces de primera instancia y posteriormente a la Corte Constitucional. A continuación les presentamos un reportaje que le dejará en claro el origen mismo del reclamo de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional y el recorrido jurídico que realizaron hasta llegar a las instancias donde se produjo un escándalo de proporciones insospechadas. Más de 1.300 ex trabajadores de la Cervecería Nacional reclaman las utilidades, algunos por más de 10 años de trabajo. El 26 de octubre del 2010, el juez 12º de lo civil del Guayas, abogado Pedro Iriarte, dictó sentencia que concede la acción de protección a favor de Roberto Carlos Sánchez Torres, que compareció por sus propios derechos en calidad de secretario general, y el representante del Sindicato de Trabajadores de Cervecería Nacional. En la sentencia en cuestión, el juez 12º de lo civil del Guayas considera que la resolución del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, daba un trato discriminatorio a los trabajadores de Cervecería Nacional, ordenando el ministro de Relaciones Laborales que se ejecute el pago de las utilidades reclamadas por más de 90 millones de dólares. Al producirse la vigencia del mandato 08, varios de los trabajadores que se encontraban tercerizados pasan a formar parte de la nómina de las empresas que hacían uso de esta forma de precarización laboral, que estaba regulada por un reglamento. Y si nosotros hacemos una jerarquización de la ley de acuerdo con las constituciones que han estado vigentes, un reglamento jamás puede estar por encima de disposiciones constitucionales, de leyes, de códigos orgánicos y de códigos inclusive. Posteriormente, el 22 de noviembre del año 2010, el Juzgado Primero de Tránsito de Pichincha acoge el pedido de medidas cautelares solicitadas por Roberto Jarrín Tamayo en calidad de presidente ejecutivo de Cervecería Nacional, medidas que son solicitadas contra la sentencia dictada por el juez 12º de lo civil del Guayas. El derecho de las utilidades de los trabajadores ha merecido de nuestra parte, para intervenir como defensores de este grupo de personas, un análisis desde la Constitución del año 79, pasando por la del año 98 y la del 2008 inclusive. En todas estas se establece el derecho de las utilidades como un derecho constitucional. Entonces, ¿en qué parte de la Constitución se establece que los derechos constitucionales prescriben? En ninguno. El Juzgado Noveno de la Niñez y Adolescencia del Guayas concedió las medidas cautelares solicitadas por Roberto Carlos Sánchez Torres, quien comparece las medidas cautelares con el fin de hacer cumplir la acción de protección. Nosotros nos vimos obligados a interponer una acción de habeas data, debido a que por la insistencia nuestra en la Corte Constitucional, desde el inicio de que se vino acá los documentos desde Guayaquil, no nos quisieron atender. Nosotros inclusive metimos un escrito pidiendo revocatoria de la providencia y pidiendo copias certificadas de todo lo actuado un día antes de que se pronuncie la Corte. Y resulta que ellos simplemente no quisieron atendernos, ni siquiera nos contestaron, ni nos dieron audiencia, pedía yo inclusive audiencia pública. A pesar de eso, nosotros estuvimos insistiendo día a día, yendo a ver esos papeles, a ver qué pasaba, y no nos daban. Hasta que hicimos una marcha, y en esta marcha nos acompañó una asambleísta, la asambleísta Marcia Cueva. Con ella, ahí, porque estuvimos con ella, nos atendió el secretario de la Corte. Entre las medidas otorgadas por la Jueza Novena de la Niñez y Adolescencia están: primero, la retención de los depósitos monetarios e inversiones que la compañía Cervecería Nacional y su empresa vinculada Dinadec mantienen en sus cuentas en el sistema financiero, hasta por un monto de más de 90 millones de dólares. Recursos económicos que, una vez ordenada su retención, no podrán ser entregados por las entidades financieras depositarias sin previa orden judicial.
Segundo, el secuestro de la marca de productos Cerveza Pilsener y Club de Propiedad de Cervecería Nacional y por lo tanto la suspensión de la actividad de la utilización, explotación, venta, oferta, en venta, exportación y distribución de dichos productos bajo las prevenciones de las sanciones previstas en el artículo 326 de